Cuando hablamos de la Guerra Civil Española, poco queda ya por decir, ya se ha dicho prácticamente todo. Pero ocurre a menudo que acabamos siempre en la parte dramática, en la parte morbosa y siempre buscando un culpable de eso sangriento, ¿no? Pero hay otras historias más humanas que otros protagonistas que no suelen salir a la luz y quiero que salgan. Hace pocos días tuvimos aquí a Félix Álvarez, que nos habló de los refugiados de Villamaya y del cónsul de México, un hombre impresionante que hizo una gran labor. Y hoy quiero que conozcan a otro personaje muy importante en el año 36-37 en Málaga y que también salvó muchas vidas. Se trata de Tranquilo Bianchi. Y para ello tenemos aquí al gran investigador que ha trabajado mucho sobre este personaje, Antonio Lea. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Antonio, explícanos cómo te encuentras en tu vida con Tranquilo Bianchi. Bueno, pues para empezar tengo que decir que yo era pintor, digo que era porque dejé de pintar para meterme en la historia de este personaje, investigar y escribir sobre él, debido a que en un momento determinado de la pintura pues me encontraba un poco confundido, no tenía mucha seguridad qué estilo utilizar, en fin, estaba un poco confuso en el tema de la pintura. Y me llamaba un poco las letras, pues siempre me gustó la poesía, las narraciones, los microrrelatos, en fin. Y quería escribir algo serio, algo que tuviese que ver con la realidad, que fuese una historia impactante, una historia real, cruda, y que dispusiera de gran cantidad de facetas, ¿no? En este caso, no sé por qué, pues se me ocurrió escribir sobre la guerra civil. Recordé que mi tío fue fusilado y digo, bueno, pues voy a ir a preguntarle a mi madre por qué fue fusilado, qué hizo. Y él era joven, tenía 19 años, que entonces en aquella época era menor de edad. Y me chocó un poquillo que fuese fusilado tan joven y además que tuviese una tumba simbólica encima de una fosa común, ¿no? Y me fui, tenía 33 años por aquel entonces, ahora tengo 60 y pico, cuando he acabado el libro. Cuando acaba el libro. Y bueno, pues fui a casa de mi madre y le pregunté simplemente, bueno, mamá, ¿qué pasó con el Tito? Que quiero escribir algo impactante y basado en la realidad. Y así hablando, pues parecía que ella estaba recordando el día de ayer. O sea, ella, todo lo que no había hablado nunca sobre el tema, este en particular, cuando yo le pregunté, pues parecía que lo estaba reviviendo del día anterior. Porque durante muchos años este periodo ha sido un tema tabú en nuestros padres, en nuestros abuelos. Totalmente, había que tener cuidado de no hablar tirando al gobierno de Franco, hablando despectivamente de Franco, de sus políticos. Entonces era un tema tabú, porque el miedo imperó en aquella época, mi madre la vivió, tenía entonces 10 años, y claro, el miedo le duró toda la vida, Y llegado aquel día en que fui a preguntarle, pues ella y yo a solas, claro, pues empezó a contarme, y en un momento dado me dijo, pues a tu tío lo salvó 2 veces un cónsul italiano. Claro, aquello me chocó un poquito porque digo, bueno, un cónsul italiano, un cónsul fascista, salvando a un republicano. Me impactó un poquito aquello, dije, pues aquí va a haber tema. Yo quería escribir algo serio y digo, aquí hay tema, un cónsul fascista salvando a un muchacho republicano. Y además que lo salvó 2 veces. A la tercera no pudo porque llegó tarde. O más bien, perdón, no llegó tarde, sino que adelantaron la hora de ejecución para que no lo volviera a salvar al muchacho. Sí. Entonces al final fue ejecutado, fue fusilado, pero aquel hecho de que lo salvara 2 veces, un cónsul fascista, un cónsul de Mussolini, pues me llamó la atención y dije, aquí hay tema. Y fue entonces cuando decidí pues a investigar sobre este hecho. Un muchacho joven fusilado y un cónsul, un diplomático de Mussolini, tratando de salvarlo. Entonces pues empecé a investigar, fui a la Casa de la Cultura, que entonces existía, al poco la echaron abajo, paradójicamente encima del anfiteatro romano. Algo de locura, incomprensible, pero era así. Una Casa de la Cultura ocurrió.
tapando parte de un de la teatro cultura romano. de la ciudad. Exactamente. Empecé ahí, después fui al archivo del ayuntamiento, fui indagando en periódicos de la época, en el Boinas Rojas, en el Sur, el Arriba, entonces era Arriba, y voy viendo de que este personaje, el cónsul italiano, pues estaba en un pedestal, y claro, fui apasionándome con el personaje, y poquito a poco, pues luego algún día de fiesta local en Málaga me dirigía al archivo de Sevilla para el ABC, me dirigía a Granada para el Ideal de Granada, buscando datos de este cónsul. Así poco a poco fui enhebrando un poquito los comienzos, porque el libro de mi personaje se compone de dos partes. La primera parte, que es mi labor investigadora, porque realmente es una aventura, los años que estuve investigando sobre este hombre. Hay hechos anecdóticos de novela, pero que fueron reales. Te apasionaste me apasionó con la porque, investigación. Claro, hubo momentos también de bajón, porque hasta que daba con una persona que conoció al cónsul, pues tardaba meses, pero al final logré dar con personas. Fui al consulado italiano, que entonces estaba en calle Palestina. ¿Has viajado mucho también? Sí, luego fui a Argentina en su día, cuando ya localicé a la hija del cónsul, al cabo de los años, en 2004. Ya, yo empecé en 1991 a investigar. En 2004 localizaste a una hija, a la hija en Argentina. En Argentina, exactamente. Fue un hecho de lo más casual. Curiosamente, cayó en mis manos el libro de Soldado de Salamina, de Javier Cercas. Y había un número de estas cosas que nunca cae, de lo más simple, y a veces no cae uno en el detalle más simple para investigar sobre lo que te gusta. Y vi un número de información internacional, porque resulta que en la novela de Javier Cercas, pues hay un periodista que trata de buscar a Miralles, que era uno de los protagonistas del libro de Javier Cercas, y para dar con él había un número de información internacional. Pues resulta que ese número de información era real. Y se me ocurrió, dije, yo voy a llamar a ver si me dan los números de teléfono, porque yo sabía que había una hija, porque anteriormente di con la cocinera del cónsul de Italia, Felipa Suárez, y ya tenía yo información de que tenía hijos. Y tenía una hija que era Lila, su nombre Tranquilla, como el padre, que era Tranquillo Bianchi, otro hermano que era Adriano, que había muerto. Y bueno, de pequeñito y pequeñita ella, pues tuvieron otro hermano que murió muy pequeñito, que era un Bertici, murió porque nació ya enfermo y duró 2 añitos nada más la criatura. Total, pues llamé, sabiendo que existían estos hijos a partir de los datos que me dio la cocinera que tuvo durante la guerra civil, Tranquillo, y después de un rato esperando que el informador me diera los números de teléfono que le pedí de Lila y de Adriano, pues estuve un rato tecleando, yo escuchaba desde el teléfono, vamos, un rato, y hasta un chorro de teclas, y al final, después de un buen rato, pues me dio los 2 números, uno de Adriano y otro de Tranquilla Bianchi. ¡Qué suerte! Yo para mí aquel día, ¡Qué suerte! yo estaba en una nube, eso era fantástico. Después de tantos años de investigación, resulta que lo más fácil no lo había hecho. Estaba haciendo lo más difícil, buscar a personas, buscar que lo pudieran haber conocido. Y a esto, pues, después de ciertas anécdotas, que se puso una niña con acento argentino, y pregunté por Lila, y no, Lila, y es que no me escuchó bien, o no me entendió bien, y iba a colgar, y digo, no, por favor, no, un momentito, por favor. Y a esto que llega, bueno, antes de que llegue, digo, Tranquilla Bianchi vive ahí, si me han dado su número de teléfono. Ah, sí, Lila, sí. Ajá. Y llegó en ese momento Lila. Y me dice, sí, y digo, hola, soy Antonio Lea, soy de Málaga. ¡Ay, de Málaga! Porque ya había nacido aquí en Málaga. Se alegró mucho. Hombre, y digo, es que resulta que quiero escribir sobre su padre. He hablado con su cocinera, la que tenían en Málaga durante la Guerra Civil. ¡Ay, Felipa Suárez! ¿Cómo está Felipa? Se acordaba de todo. Para ella también fue agradable. Sí, además yo lo notaba, ella estaba emocionada totalmente emocionada. Y ya pues, a partir de ahí empecé a preguntarle si tenía había algún impedimento en que me pudiera dar información sobre el padre, que quería escribir sobre Tranquillo.
que en Málaga, la historia de Málaga, pues le faltaba este personaje fundamental que salvó a muchísimas personas de uno y otro bando, ¿eh? Primero en la etapa republicana, salvó a muchas personas de derecha, de la burguesía malagueña, religiosos, religiosas, comerciantes, todo tipo de personas que tuviese dinero estaba ya fechado por la milicia malagueña, sí, por desgracia. Y luego en la segunda parte, una vez que entraron las tropas de Franco en Málaga, pues hizo la mayor labor, que fue salvar a los republicanos que él veía que eran inocentes. Invirtió los papeles. Exactamente. En la primera fase, que fue la etapa republicana, salvó a personas de derechas, salvó a la colonia italiana, a la colonia suiza, a los trabajadores de Italcable, al obispo de Málaga, a la familia de Queipo de Llano, a cantidad de personas. ¿Y cómo lo salvaba? Pues por su arrojo. Él había participado en la Primera Guerra Mundial y llegó a ser un héroe en la Primera Guerra Mundial. La primera medalla que se dio en Italia fue a él. Ah, sí. Él era teniente, él estuvo en el cuerpo de ingenieros, él era ingeniero. Que sobre ello hay una anécdota porque entró como soldado, él no sabía ni que por ser ingeniero tenía que estudiar de teniente o subteniente de complemento, y se metió de soldado, él no tenía, hasta que se dieron cuenta de que tenía estudio. ¿Y qué haces tú aquí? Tú tenías que estar estudiando, tú vas para alférez o para teniente. Total, era muy inocente en su momento Bianchi. Pero aquel arrojo que demostró en la Primera Guerra Mundial, sin pegar un tiro, hizo 77 prisioneros y 7 oficiales austrohúngaros. ¿Sin pegar un tiro? Sin pegar un tiro. Porque él hablaba el alemán mejor que los alemanes. Más de 80 prisioneros. Él hablaba el alemán mejor que el italiano, porque de pequeñito, aunque él nació en Sormano, en un pueblo de Italia, por la parte, luego se fue a Pelio de Intelvi, él estuvo siempre en la zona del lago de Como, los pueblos ribereños del lago de Como, pero nació en Sormano. Pues con el tiempo él se inscribió a los 18, 19 años en el Genio, que era el cuerpo de ingenieros que le decían, y ahí empezó la Primera Guerra Mundial y participó siendo un héroe, y la primera medalla la consiguió él, que fue con este hecho. Debido a que de pequeño, aunque estuvo un tiempo en Italia, luego la familia emigró a la Selva Negra, concretamente a la ciudad de Triver, la localidad de Schonach. Y allí se educó en lengua alemana, entonces él prácticamente el italiano lo hablaba como en infinitivo, yo ser esto, yo ser aquello, yo ir aquí, no hablaba muy bien. Sin embargo, el alemán, como le dijo una vez en el colegio su profesor Staudenmayer, reprimiendo y criticando a los alumnos alemanes, Bianchi habla mejor el alemán que vosotros, no da vergüenza. Total, que era y hablaba, entonces, dirigiéndose a aquel contingente de austrohúngaros en la Primera Guerra Mundial, consiguió que se rindieran. Hablándole en alemán. Simplemente. Consiguió, y un coronel que había allí le entregó su sable. Le dijo, estoy orgulloso de entregarle mi sable a usted. O sea, todo eso está en él. Fue un personaje desde los comienzos, y precisamente en esos comienzos debería de referirme en el sentido de cómo llegó a ser lo que fue. Pues precisamente por su infancia. Él se fue esculpiendo gracias a la dureza de la vida, lo que vivió de niño. Él era como un ser humano asilvestrado. Se iba al campo descalzo, era un animal humano, pero muy humano. Reunía muchas facetas. Muchas facetas. Y luego era muy religioso, hizo una ermita a la Virgen de pequeño, era muy católico, muy católico. Y luego tenía arrojo, carácter, valentía. Todo. Reunía no muchas conocía, facetas. Era inconsciente muchas veces, porque en la guerra, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también, ya como cónsul y delegado de la Comisión de Armisticio, hizo cosas. Salvó a judíos también. Salvó a judíos. Él toda su vida era luchar por la vida humana. Él amaba la vida humana. De hecho, en el libro hay una parte, a ver si doy con ella, que habla Lila de él. Aquí está. Cuando di con ella en Argentina,
me dio una pequeña información en el momento que hablé, que di con ella en Argentina, cuando le pregunté que si me podía dar alguna información. Entonces, puedo leer esta parte que le va a gustar al público. Dice: pues llamando al número de información internacional, contesté notando algo de recelo al otro lado, porque ella me había preguntado, ¿cómo has dado conmigo? Y digo, pues llamando al teléfono de información internacional. Después de unos segundos de vacilación, acompañados de cierta tensión, Lila se decidió a dar algunos detalles sobre aquel padre al que sin ningún tipo de duda admiraba y quería apasionadamente. Pues mira, no sé si sabes que mi padre vivía prácticamente en la cárcel, tratando de ver a los presos y conocer las causas de su internamiento en prisión. Iba a los juicios y se levantaba en medio de la sala, incluso gritando cuando veía la injusticia: «¡Esto no puede ser! ¡Esto es una farsa!». Y a veces se iba de las salas y continuaban con aquella injusticia descarada, dejando a los jueces y a todos con la boca abierta sin saber reaccionar. Y eso pudo hacerlo porque había adquirido un gran poder, al haber salvado en su momento a personas de gran importancia de la derecha. Él llegó a pagar de su bolsillo comida que venía en barcos para que se repartiera entre la población, por lo que, pudiendo hacerse rico, prefirió rechazar aquella oportunidad. Y aquí viene ya el resumen del padre. Mi padre era un hombre que amaba la vida con una intensidad y una pasión únicas. Por eso luchaba con toda su alma por salvar todas las vidas que pudiera. Incluso iba casi todas las noches al cementerio a rescatar y salvar a los que podía. Bueno, son tantas cosas que me sería imposible decirlas todas en este momento. Mi padre amaba la naturaleza con una fuerza arrolladora. Fue así casi toda su vida. Era impetuoso, de arranques violentos y de ternura infinita, capaz de cualquier cosa. No sabía lo que era el miedo, siendo temerario al máximo. Él, que consideraba la vida como el don más maravilloso y como la única cosa que tenía verdaderamente valor sobre la tierra, arriesgaba la suya propia con un desparpajo tan abrumador que muchos lo vieron como inconsciencia. Y la verdad es que siempre hubo en él mucho de inconsciente. Siempre pensó que su vida le fue dada por Dios y que Él lo protegería, guiaría y haría de él lo que debería ser. Más adelante, no faltó quien dijera que esta gran confianza en la voluntad divina era orgullo o deseos de hacerse notable. No sé lo que era en verdad, solo él lo sabía, pero que era un hombre fuera de serie, sí te lo puedo asegurar. Pasó por todas las facetas del ser humano. Lo único que nunca tuvo cabida en su corazón fue la crueldad. Y aquí acabo con este resumen. Amó todo con mayúsculas, porque para él la vida toda era un canto de amor. Desde luego que era un personaje extraordinario. Esto dicho por la hija, yo me quedé en ese momento pues silenciado totalmente. ¿Y qué documentación te aportó la hija? Pues toda la documentación, Fernando, toda. Me dio agendas del cónsul, que están aquí, estas agendas. Ah, estas agendas. Estos eran las agendas que él tenía, porque yo sabía que él tenía que tener por alguna parte algún tipo de agendas, porque él había salvado a centenares de personas, a centenares. Mi cálculo son 1.300 personas. ¿Calculas? Que pueden que sea más. Como calculó el hijo, Adriano, que escribió en la enciclopedia Crónica de la Guerra Civil, de la editorial Codex Argentina, y él mismo comentaba eso, que salvó a 1.300 personas. Y las cuentas que yo hago, por ahí andan. ¿Y él llevaba anotaciones de todas las personas? Aquí están, hay muchas fichas de él, escritas de su puño, estas fichas. De su puño y letra, entre las que encontré el nombre de mi tío y el de mi abuelo. Allí en Argentina las tenía. Di con ellas en Argentina. Como esas fichas hay 2.200 nombres. 2.200 nombres, ¿no? Más o menos. Ficha con el nombre, los apellidos, el oficio, la edad, las causas de la detención, de dónde es natural, si estaba condenado a muerte. Casi todos estaban condenados a muerte. Solo en el primer mes, que hubo entre una semana, 10 o 14 días que no hubo juicios oficiales, él salvó a 400 personas. En el primer mes de la llegada de la ocupación franquista de Málaga. ¿Cuántas personas? 400, de 3.000 que según él dice, dicho por el cónsul de Sevilla, Conti, en un informe a la embajada sobre Tranquilo Bianchi, porque a Tranquilo también lo investigó su propio gobierno.
Claro, Ojo, claro. porque resulta que se hizo sospechoso de salvar a tantas personas republicanas. Es decir, Bianchi se la jugó por las dos partes. Pero eso era jugarse la vida prácticamente. Totalmente. Para él, la vida humana, como decía la hija, era un don que Dios había dado al ser humano, y él luchaba por defender las vidas de los seres humanos. Él no concebía que se pudiera fusilar a un inocente. Hay un detalle, una anécdota que me contó Lila. Había un hombre que tenía un nombre muy singular, creo recordar que era Antonio Martín Martín, creo recordar que era, en fin, pues había 3 en la cárcel que se llamaban igual, creo que era Antonio Martín Martín, no tengo tantos nombres en la cabeza que me puede hacer un lío, pero era un nombre muy singular con 2 apellidos muy singulares. Pues resulta que iban a fusilar a los 3. ¿Por qué no sabían cuál de ellos era? Porque uno de ellos había matado a Pérez Asencio, que era un periodista monárquico, católico, delegado de la Transmediterránea, en fin, un hombre muy perseguido. No por la República, sino por los milicianos, y más que por los milicianos, por bandidos. Porque a los 2 días del fallido golpe militar en Málaga se abrieron las puertas de la prisión. Por eso se mató a tanta gente de Y salieron aquí. todos los delincuentes Todos de los Málaga, delincuentes estaban fuera, libres. y además respetados, porque algunos crearon sus propias milicias. Totalmente, y incluso fueron agregados al Comité de Enlace, al Comité de Salud Pública, que eran los más Y eran delincuentes sangrientos. vulgares. Totalmente, eran bandidos muchos. Sí. Sí, había en todos los comités habían guardias civiles, guardias de asalto, había de todo, pero sí muchos bandidos sueltos también. No eran republicanos como tales, republicanos, amantes de la política y de la verdad política, por decirlo de algún modo. Eran bandidos. Hasta el fueron punto los que a las autoridades se les fue las cosas de las manos. Totalmente. No podían El controlarlo. gobernador civil, José Antonio Fernández Vega, era una marioneta del Comité de Enlace y del Comité de Salud Pública. Totalmente. De hecho, incluso en una circular que mandó a Madrid, diciendo de que le quitaran el exequatur a Tranquilo Bianchi. Pero no era él, era el Comité de Enlace que le presionaba, porque se habían dado cuenta de que Bianchi salvaba cantidad de personas de derechas. Salvaba cantidad de personas de derecha. Entonces, claro, se dio cuenta el Comité de Enlace y de Salud Pública y otros comités, pero sobre todo estos 2, que eran los más sanguinarios, y utilizaron la figura republicana de Fernández Vega, que era de izquierda republicana, y para hacer sus tropelías. Entonces incluso le impidieron un día, que pidió Bianchi a Fernández Vega que le mandara un autobús para meter en el autobús a personas para embarcarlas. Y se lo negaron, se lo dijo él. Dijo, no puedo hacer nada, me lo están impidiendo, Bianchi. El alcalde Eugenio Trambasagua, el gobernador civil, todos estaban de acuerdo en salvar a personas. Ellos no querían, las autoridades republicanas no eran asesinas. Sí. Solo es que no podían moverse, lo tenían cogido del cuello. En varias ocasiones hemos visto como autoridades republicanas dijeron, esto no es lo que queríamos. Exactamente, totalmente. O sea, no era la República, eran bandidos los que hicieron todas esas fechorías. Atropelías. En nombre de la República. Y Tranquilo se llevó gente fuera de Málaga. Exactamente, en diferentes barcos, en el Etruria, en el Giovinezza, en el Eugenio de Saboya, en el Pigafetta, a salvo. Incluso en barcos alemanes, en barcos ingleses, políticos, empresarios, religiosos. Religiosas, comerciantes, todo aquel que disponía de dinero estaba ya siendo acechado por estos bandidos. ¿Y cómo es eso que decía Lila, que pasaba la vida en la cárcel? Pues porque él lo que hacía era investigar, como era el caso de este tal Antonio Martín Martín, como digo, creo recordar que era su nombre, que lo iban a fusilar a los 3, y es que uno de ellos fue el asesino de Pérez Asencio. Y ellos vieron el asesinato porque iba con ellos, Bianchi iba con este hombre a salvarlo, que iba vestido de mujer. Pérez Asencio lo vistieron de mujer. La esposa de Bianchi, Conchetina Maresca, este hombre llamó a su puerta, a su casa, que vivían en el Paseo Reading, en el edificio de Félix Sainz. Asencio. La familia del cónsul Bianchi vivía en el Paseo Reading. Y Asencio llamó un día a la puerta, fue allí huyendo para que lo salvara el cónsul. En ese momento no estaba el cónsul, estaba salvando al obispo
y a Al más obispo de personas, Málaga, al obispo de Málaga, que fue a Balbino Tánger. Santo Olivera, exactamente. El día 20 de julio lo embarcó en el Silvia Triskovic, un mercante italiano. Bueno, pues, como iba diciendo, él vivía en la cárcel y en uno de esos casos, que me cuenta Lila, iban a fusilar a 3 personas por tener el mismo nombre, porque uno de ellos estaban seguros de que había sido el asesino de Pérez Asencio, porque al final lo mataron. Pero lo mataron delante de Bianchi y de Lila. Y Bianchi sabía quién era. ¿Sabías quién era? Bueno, él en el momento de la confusión, porque la portera del edificio se chivó a los milicianos de que allí había un hombre que no era una mujer, que lo habían disfrazado. Se dio cuenta y entonces pues llegó un coche del gobierno civil, allí totalmente de estos coches grandes, que cabían bastantes guardias de asalto o guardias civiles, en fin. Pero en este caso iba cargado de milicianos, o sea, no eran guardias civiles, eran milicianos los que había. Uno de ellos se bajó y le preguntaron, vieron que no era, y allí mismo le pegaron un tiro, delante, en la reja del Hospital Noble. ¿En la reja? En la reja, delante de todos. Así que, imagínate Lila cuando me lo contó, que ella vio el asesinato, el crimen. ¿La niña? Ella lo vio, ella me lo cuenta, está en el libro, con pelos y señales. En el libro relata el hecho. Relatas el hecho. Con pelos y señales. Se puede hacer un corto, porque todo se ve, todo me lo explica ella, cómo sucedió, cómo caen. Porque en el momento que matan a Pérez Asencio van a matar a la esposa de Bianchi. Que Lila es esta niña. Esta niña, exactamente. Esta niña es Lila Bianchi. En los años 30. Y este es Bianchi y la esposa Conchetina. Es que por aquí está Lila conmigo ya de mayor. Cuando di con ella en Argentina. Estará más por aquí, perdón. Sí, cógela, Sí, tuyo. un momentito. Y entonces la niña presenció, Aquí está Lila. presenció el asesinato. Exactamente, Lila ya cuando fui a Argentina, aquí en la terraza de su casa. Ahí la conociste. Ahí la conocí, ahí estoy con ella, con el hermano. Total, y entonces me dice cómo sucedió todo. Y en ese momento, después de matar a Pérez Asencio, quieren matar a la esposa de Bianchi. Porque se creen que es la hija de Pérez Asencio, que era la hija de Pérez Asencio que vivía en Valencia, sabían que era alta y tal, y la esposa de Bianchi era una mujer reunía las características. Sí. Y en ese momento Bianchi se da cuenta, suelta un bolso de alhajas que tiene, que se lleva, claro, todas las pertenencias más valiosas, y lleva en un bolso todo lleno de joyas de la esposa, los tira por el aire, cae toda la alhaja al suelo y en ese momento pues le propina un puñetazo al que le va a disparar a Conchetina, a la mujer. Y le rompe varios dientes. ¡Guau! Fuerte. Entonces, al miliciano le rompe varios dientes. No lo matan, le van a disparar, le dicen, no, que es el cónsul de Italia, le dicen otro de los componentes de la patrulla. Los llevan al gobierno civil, claro, en este mare magnum, en esta situación caótica. Lo de menos era la cara del hombre. Bianchi no se quedó, él lo que quería era, porque ella gritó tranquilo, y en ese momento se fue y tiró al tío al suelo y le echó abajo. ¿Qué carácter ante la injusticia? Claro, él ya venía de una guerra, él había sido tiroteado. No le sorprendía nada. La antena, porque él trabajaba en señales ópticas, en ingeniero de señales ópticas, le habían roto de la metralla y de granada, vamos. De todo. Un día el traje apareció acribillado por todo el alrededor. Es que era un hombre, tenía un aura especial. En definitiva, él recordó aquello, que le echó varios dientes abajo. Cuando llegan las tropas de Franco, cogen a este y a otros dos que se llaman igual. Saben que uno de ellos es, pero como ninguno, todos dicen que son inocentes, deciden fusilar a los 3. Tiene narices, ¿no? Pero era así la justicia de Franco. El director de la cárcel llama a Bianchi, como lo conoce, de ir todos los días, porque Bianchi estaba investigando en la cárcel los casos de todos los presos, y le dice, Bianchi, fíjese lo que va a pasar, van a fusilar a 3 hombres y 2 de ellos son inocentes. Y le explican el caso, que era el de Pérez Asencio, y dice, tráigame a los 3. Porque Bianchi, lo que él decía, iba a misa. Bianchi era un virrey en Málaga. Muy respetado. Todo el mundo lo conocía como un virrey. Él hacía y deshacía, entraba como Pedro por su casa, todo el mundo le abría las puertas, simplemente le faltaba arrodillarse. Hombre, se había ganado el respeto. Se había ganado ese respeto, no y entonces era... hacía y deshacía, y además tenía carta blanca de Queipo de Llano, ya que él salvó a toda la familia de Queipo de Llano. Entonces Queipo de Llano le dio... La hija de Queipo de Llano, que estaba en Málaga. En Málaga, exactamente. Llevan a los 3 presos delante de él,
y le dice, abran la boca, por favor. Al primero le tira de aquí, no se le mueve. Al segundo tira y se le salen los dientes. Y dice, este es. Y así logró salvar a aquellos dos hombres. A dos inocentes. A dos inocentes. Y entonces le dice, no, por favor, perdone. En fin. Sí, intenta salvar la pero vida. Tú no habías hecho nada por salvar a estos dos hombres que iban a ser fusilados por tu silencio, incluso siendo fusilado tú. Claro. Y además, dentro todavía de esta faceta humana de Bianchi, quiso salvarle la vida y no pudo. Y como poco dijo, perdón, por lo menos que fuese fusilado, y no consintieron, lo sentenciaron a garrote vil. Todo eso lo relatas tú. Está aquí puesto, todo con detalle, vamos. Mucho más cómo detalle. cae la alhaja, cómo sale el anillo que él perdió, la alianza que iba en el bolso. Perdió su alianza. Todo, la alianza la perdió, cómo vuela por... Todo lo tengo aquí Era más en valiosa imágenes. la vida de las personas que el oro, que todo, que nada. Él solo quería salvar, porque la vida para él, como decía Lila, era un canto de amor. Él amaba la vida y por eso amaba al ser humano. ¿Dónde estaba el consulado de Italia? Estaba en la Alameda principal, Fernando. Estaba ¿A qué altura? donde ahora mismo está, curiosamente. Ah, cuando yo empecé estaba a investigar, estaba en calle Palestina. ¿Es el mismo edificio? En el mismo edificio, en la misma planta. ¿Has hablado con ellos? Sí, fui a hablar con el actual cónsul de Italia, Marcello Memoli. ¿Son conscientes de la historia de ese edificio? Sí. Bueno, tienen el libro, me representó la Embajada de Italia en la presentación del libro. Vino la consejera cultural, Valentina Valente, en nombre del embajador de Italia, y Marcello Memoli también, estuvieron los dos representándome en nombre de la embajada italiana. Y llamaban en el año 36-37, llamaban muchas personas a aquellas puertas para pedir Totalmente. socorro. De hecho, hay una fotografía que está en el libro, en la puerta del consulado, que está su coche, que le decían La Bañera, donde él metía a 2 o 3 republicanos todas las noches para salvarlos. Me lo ha enseñado por aquí, Sí, ¿no? sí. Vamos a enseñarlo. A ver, Que los espectadores lo vean. Y todos los días se formaba una cola de personas delante del consulado para pedirle ayuda. Una cola de personas. Sí, aquí está, que se ve la cola de personas. Pidiéndole pues para ropa, pidiéndole comida. La puerta del consulado, el vehículo de Tranquillo Bianchi. Y las personas pidiéndole para que le diera un recibo, porque él se hizo imprimir un recibo para que pudieran visitar los familiares a los presos que tenían en la cárcel, ya que sin ese permiso, él decía que en su nombre, por favor, que dejaran pasar a aquellas personas que iban a visitar a los familiares. Pero al final, a ese recibo, él se responsabilizaba. Sí, él estaba a su nombre, pero como él sabía que tenía ese poder que tenía y que no le iban a decir que no, algunas veces no todo el mundo accedía. Porque claro, no dejaba de ser un representante de otro país, o sea, que había también algún que otro que decía que no le gustaba la labor de Bianchi porque salvaba a muchos republicanos, sobre todo a estos que querían exterminar a los republicanos, evidentemente. Claro. Entonces eso no lo concebían, no le entraba muy bien por la mollera de porque salva a tanta gente. Y él se hizo imprimir este recibo, por el cual incluso mucha gente, además del recibo, si tenían al familiar sentenciado a muerte, le decían que por favor lo salvara, porque él casi todas las noches salvaba a 2 o 3 que lo metía en su coche, al que le decían La Bañera, que era un descapotable de estos, del tipo de las películas del Gordo y el Flaco. El que hemos visto en la foto. El que hemos visto, un Citroën, que no tiene nada, ¿no? Le decía La Bañera. Porque era muy grande, sí, pero no tenía nada de protección. Sí, hacía un ruido, había sido anteriormente un coche de carrera. El motor había salido tan bueno que cuando dejó el coche sirvió para un camión. El motor se lo pusieron a un camión. Entonces, pues muchas personas llegaban allí todos los días, entre ellas mi abuela, la novia de mi tío, cuando estaba mi tío apresado, a pedirle ayuda y por favor que tratara de salvar a mi tío, que estaba condenado a muerte. Y igual que mi tío, pues la mayoría de los presos estaban condenados a muerte. ¿Y casi todas las noches salvaba a alguien? 2 o 3. Cada vez que iba... ¿En cada noche? Todas las noches. Él iba... primero estaba casi todo el día en la cárcel investigando los casos, hacía careos. O sea, él cogió un poder que nadie puede entender. Él llegó a imponer sentencias de absolución. Más que nada respeto. Lo que y él no era ni abogado ni nada, él era un simple ingeniero, un simple cónsul,
bueno, un simple, entre comillas, que ya es mucho, quiero decir. Ser un cónsul es bastante. Pero se arrogaba el título de imponer sentencias, cuando lo tenía muy claro y, claro, incluso, dependiendo del juez que hubiese, que lo respetase, que fuese muy amigo, porque él tenía muchos amigos. Málaga era muy falangista, las autoridades eran falangistas. Me contabas que ya habías llegado a desafiar la autoridad de un tribunal militar. Cuando decía, claro, esto era una farsa. Exactamente, él se levantaba allí, como conocía el caso, en medio del juicio, él se levantaba, esto es una farsa, esto es una injusticia, porque él conocía ya el caso. Y voceaba a los jueces. Totalmente, y se iba y los dejaba callados, porque claro, los jueces sabían que Italia estaba detrás de él. Porque en realidad Italia tenía peso en el gobierno. Claro, es que fue el mayor aliado que tuvo, más que Alemania. Italia fue el primer aliado de Franco. Eso ya era un peso. Y invirtió mucho dinero, dejó muchas vidas también italianas en Málaga, muchos murieron, muchos italianos. Mucho material bélico. Mussolini se gastó un dineral, lo que no estaba escrito, que luego le vino muy mal para la Segunda Guerra Mundial, del gasto que tuvo en España. Durante tu investigación, ¿has conocido personas a las que salvara tranquilo? ¿O los descendientes? Que salvara, de las que salvó, no. De las que salvó, no. Sé los casos por familiares. Sí he hablado con familiares que salvó. Otros que no salvó. Ya es que pasó muchos años. Quedaban pocas personas ya vivas. La verdad que yo cuando empecé en esto, mi mujer misma decía que me había metido en un berenjenal, que ya era muy tarde, que iba a encontrar pocas personas. Aún así encontré algunas, como el vicecónsul Picò Coronzo, que estuvo de vicecónsul de Italia entre los 60 y 70, que fue el encargado de vender el edificio de la Italcable al término, porque ya la cablografía submarina ya se hizo innecesaria con la técnica, se quedó obsoleta evidentemente, pero en su momento tuvo mucha relevancia. Aquí había en la Misericordia un empalme que venía de Roma. Málaga era fundamental para la conexión entre Roma y América, porque había un cable que venía de Roma a Málaga, había otro que iba a Barcelona, ¿no? Pero habían dos cables que tenían en donde estaba el Merendero María, en la cercanía del Merendero María por la Misericordia. Sí. Ahí había una caseta y ahí tenía los empalmes del cable submarino, que luego pues iban, que está también explicado en el libro, pues a Canarias, a Brasil, a Argentina, pasando por todos esos países, porque claro, a Estados Unidos, porque claro, muchos italianos al término de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, emigraron. Emigraron sobre todo a Argentina, Brasil, Estados Unidos, y entonces era muy necesario el edificio de la Italcable, que allí hay una anécdota también. Allí lograron salvar el edificio de la Italcable en el tiempo republicano. Había dos masones allí. Uno era Ramón Repullo Campos y el otro era Miguel Romero Martín, que los dos figuran en el caso de los 21 masones de Málaga, que fueron absueltos de la pena de muerte, porque decir masón era condena a muerte. Franco tenía, vamos, se le ponía los pelos de punta. Decir masón era muerto, era un todo, morir. Y hasta que se movieron, pues distintas personas de mucha relevancia, entre ellas el cónsul de México, Porfirio Esmerdú, del que ya sabemos que hay un libro que ha escrito Félix Álvarez. Que también era masón. Exactamente, era masón. A ver si doy con la portada del juicio sumarísimo a los 21 masones, que la tengo por aquí. Y estos dos hombres pues formaban parte de los 21 masones de Málaga, que al final fueron absueltos de la pena de muerte, no sin pasar antes por distintos... Aquí está. Esta es la portada del juicio sumarísimo que se le hizo a los 21 masones de Málaga. Uno de los juicios masónicos más importantes de la guerra, por no decir el más importante. Tuvo una relevancia tremenda. Ahí se movió Italia, el conde Chiano, el yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores, que luego fue fusilado por su propio suelo, por Mussolini, por exigencias de Alemania, de Hitler sobre todo, y intervino Porfirio Esmerdú, que se fue a Roma a hablar con un sacerdote de mucha relevancia allí,
intervino también Enrico Martinato, que era el director de la Italcable. Estos dos presos de Italcable fueron librados de la pena de muerte gracias a Bianchi primero, pero después también por Enrico Martinato, que era el director de la Italcable, que habló en el juicio figura, tengo los documentos, hablando en favor de ellos, que se comportaron en todo momento estupendamente, que salvaron en un momento dado el edificio de los saboteadores milicianos, y entonces que había que librarlo. Y efectivamente, 24 horas antes, Bianchi, después de llamar a la embajada en Salamanca, logró paralizar la pena de muerte de estos dos masones. Y este juicio estaba en Málaga. En Málaga. Esto se hizo aquí en Málaga. Vamos a aprovechar para decir que este es uno de los 21 masones de Málaga. Un juicio a 21 masones malagueños. Este es uno de los miles de consejos de guerra que había en el juzgado togado militar de Málaga, y como nadie se ha hecho cargo de ellos, se lo han llevado. Entonces ya este archivo no lo tenemos en Málaga. Aquí sí. Para quien competa. Si quieres, hablo de uno de ellos, de los 21 masones. ¿Puedo leer un trocito? Digo, probablemente... Bueno, empiezo con, Venga, con una de las fichas de Bianchi. Al igual que Juan Montero, Eduardo López Caballero fue excarcelado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo el mismo día 3 de noviembre de 1943, después de pasar por las prisiones de Málaga, Puerto de Santa María y Madrid. Abjuró de la secta masónica, entre comillas, porque entonces le decían secta, los franquistas, y se reintegró al seno de la Iglesia Católica el día 22 de marzo del 37. Hombre, o eso morir, no se va a reintegrar. Exactamente. Probablemente la causa 11 de 1937, seguida en el juzgado número 8 de Málaga por el juez instructor José Ramón Rubial, con el teniente provisional de infantería Carlos de la Mora y Pajares como secretario, en el procedimiento sumarísimo instruido a los 21 masones a quienes se refiere Bianchi, fue una de las que se siguió en Málaga con mayor expectación desde todos los ámbitos y escalas sociales. Sin duda alguna, este juicio tuvo una importancia enorme para la masonería, adscrita a la obediencia del Grande Oriente Español y a la Gran Logia Simbólica Regional del Mediodía, por cuanto supuso la condonación de la pena capital de los encartados en este proceso, por otra parte que podría ser utilizado además como antecedente judicial para otros casos similares, por lo que la esperanza de que los afiliados a las logias masónicas pudieran salvar sus vidas había aumentado considerablemente. Pero habían aumentado las esperanzas nada más. Ser masón, haber sido apresado y ser condenado a muerte se había convertido en un todo, hasta que la causa de los 21 masones de Málaga llegó a oídos de innumerables personas, algunas tan influyentes que pusieron en funcionamiento la maquinaria de amistades hasta desembocar en el gobierno italiano, logrando el que dicho gobierno, en la persona del ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini, Galeazzo Ciano, solicitara a las autoridades españolas la anulación de las penas de muerte impuestas. A Franco no le interesaba absolutamente nada tensar los lazos que le unían a Italia, su máximo apoyo llegado del exterior en la contienda española, por lo que no le quedó otra alternativa que hacerse eco de aquella petición. 3 años más tarde pudo conseguirse por fin, al menos oficialmente, erradicar la pena de muerte por el mero hecho de ser masón, al dictarse el 1 de marzo de 1940 la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, estableciendo en su artículo número 12 la creación y composición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, cuyas penas en ningún caso hacían mención a la pena capital. Claro que no hacían mención sobre el papel, la realidad fue muy diferente. Claro. Desde que acabó la guerra hasta la muerte del dictador, más de 5.000 españoles fueron asesinados o ejecutados oficialmente, acusados del delito de masonería. Simplemente esa acusación. Por el delito de masonería. Sí, Franco le daba repelús, la masonería, cierto. En fin, todo eso y mucho más lo recoge en este libro. En ese libro está puesto. Antonio, ¿tú crees que un Tranquilo Bianchi ha sido suficientemente reconocido? Pues no, no hay ni una calle ni una avenida con su nombre. Hay unas posibles causas, y quizás las más seguras, del porqué de este hecho, que un hombre que hizo tanto por tantas vidas, que salvó a tantas personas, que hay tantas personas que andan por la calle gracias a que su abuelo, su padre, su tío lo salvó, están vivos gracias a él. Hoy.
Pues no hay ni una calle y no hay ni una avenida con su nombre. ¿Por qué? También lo digo, en la parte de mi investigación, pues resulta que las personas de edad, las que quedan vivas o las que vivieron en aquella etapa, pues quedó la historia de que él salvaba a cambio de. Es decir, yo salvo ¿sí? a tu marido, pero tú te vienes conmigo. Con una Entonces derecho para nada. quedó esa rumorología. ¿Y era cierto? Lo que yo he investigado es Nada. absolutamente incierto. Aquí he hablado con la cocinera del cónsul, que decían que ella y las hermanas, el servicio del cónsul tenía que haber pasado antes por él para estar allí. Y yo te puedo asegurar, Fernando, que conozco, murió ya Felipa, es como cualquier madre nuestra. Es que yo te aseguro que eso es falso. Es que en este país nos gusta mucho el morbo. Yo te aseguro que es falso. Nos inventamos... Pues las criadas tenían que haber pasado antes por la Bianchi. piedra. Exactamente, hablando mal y pronto. Luego di con la novia de mi tío, que coincidía con las características, porque sí es cierto que Bianchi pues tuvo amantes, tuvo varias amantes. Pero eso es una cosa y otra cosa Es abusar. abusar. Yo te salvo a tu marido, Claro. a tu novio, a tu hermano, pero El te amorío tienes que acostar voluntario, conmigo. el amorío voluntario y lo otro es forzado. La vida que yo he conocido de él es imposible. Es imposible. Y las personas con las que yo he hablado es imposible. Nadie me ha asegurado nada. Sí he dado con personas que me dijeron, uy, incluso el afilador que había en el pasaje Chinita, Manuel Ocón, un día me fui con mi grabadora y me dijo, le pregunté, ¿usted escuchó? Porque él era un libro abierto. Sí, Todo sí. lo que no sabía Era la gente se iba a él. un personaje. Y él tenía una Un biblioteca inmensa, de las más grandes de Málaga, un afilador. Manuel con un referente. Manuel Ocón. Sí, señor. Entonces me confirmó que un preso de la época pues le había dicho eso. Le había confirmado que sí, que él se acostaba con las mujeres de los presos. Yo lo que he investigado No has encontrado no he nada. encontrado eso. Y con estas personas que se decía que se habían acostado con él, yo te aseguro que no, que me han dicho la verdad. Pues todo queda Como la dicho, novia de mi tío, como queda la dicho, fiesta. a menos que alguien lo pueda demostrar lo contrario, Totalmente. no es cierto, es un rumor. Lo que yo he hallado es eso. Y él tenía, si veis, él era como los toreros, se decía. Me decía el vicecónsul Pico Coronzo, que era amigo de él. Me decía, él era como los toreros. Él iba por calle Lario y llevaba una masa de personas detrás. Él no necesitaba de abusar, porque además tenía planta, tenía carisma, honores, tenía carisma, era un héroe. Es que... aunque parezca vulgar, chasqueaba los dedos y tenía la que quería. Perdón, menudo pero era trabajo de así. investigación. Miren ustedes. Antonio, ¿dónde podemos conseguir este libro? Pues bien mira, documentado, bien ilustrado. En la librería Proteo Prometeo, en la Casa del Libro, en librería Luces, en librería Agapea, en Amazon. En las mejores librerías de Málaga. Sí, y por internet. Totalmente. En internet, bueno, por Amazon lo tienes y en todas las librerías que tengan en su trabajo página de web. investigación. Puedes entrar y lo encargas. ¿Y por qué no se estudia suficientemente este tipo de historias tan humanas? En este caso, claro, yo cuando empecé, y bueno, también tuvo mucho valor el editor, Jesús Otaola, que el libro es de Ediciones del Genal. Hombre, Jesús. Gracias a Jesús. Jesús para porque, Málaga. Exactamente. Cualquier otro editor, pues, un cónsul fascista, un diplomático de Mussolini, esto nos va a costar trabajo. Pues no, señor, habréis visto posiblemente la lista de Schindler. Oskar Schindler era un hombre del partido nazi, afiliado, pero él no sabía realmente dónde se había metido. Él, cuando se dio cuenta de dónde se había metido, pues dijo, ¿esto qué es? Cuando vio cómo masacraban allí el genocidio que estaban cometiendo, pues aquel hombre, al igual que Bianchi, pues decidió utilizar el poder que tenía. Él era un industrial, utilizó todo su dinero para sobornar, y salvar a cuanto judío pudiera. Pues esa fue la labor que hizo él. Él era un cónsul fascista que lo de menos era, utilizó todo el poder que le dio el haber salvado a personas de derecha durante la República para luego salvar a personas republicanas. Incluso quedándose prácticamente sin dinero. Él, cuando terminó su vida, que fue en el 64, que lo atropelló un tren, bueno, a la bicicleta donde iba y lo mandó hacia un poste, pues él murió prácticamente sin dinero.
Este tipo de personas como Oskar Schindler... Pero seguro que tenía una tranquilidad interior. Totalmente. Ese salvar a tantas personas como él salvó, a veces a riesgo de su vida, que incluso lo estaban investigando de su propio gobierno, porque desde aquí, desde Málaga, habían llamado al gobierno italiano y mandaron a un agente italiano a investigarlo, que me lo dijo Felipa, la cocinera. Pues resulta que él ante todo estaba la vida humana y no tenía un duro, porque lo empleó todo en salvar vidas humanas, como Oskar Schindler al final de la película, cuando decide el alfiler, ¡ay, que se me ha olvidado el alfiler! Podía haber salvado a 2 personas. Este tipo de personas no le da valor al dinero. Eran hombres auténticos. Seres superiores. Hombres auténticos, que ante todo está la vida y lo que menos valor tiene es el dinero. Solo el dinero es un fin para llegar al medio. Oskar Schindler... o un medio para llegar al fin, perdón. Tranquillo Bianchi, Porfidio, personajes que se dicen a sí mismos: yo no entro en el juego de esta sociedad. Exactamente. Yo no voy a ser vuestro cómplice. Valientes. Eran personas con un aura especial, estaban tocados por el destino o por la mano de Dios. Bianchi se creía un ser, según las personas que, incluso la novia de mi tío, que fue varias veces con él a la cárcel a ver a mi tío, decía que sí, que él donde estaba él y nadie más, como diciendo, aquí estoy yo y no hay nadie más. Es decir, el carisma que tenía era tan grande que por eso nadie, cuando iba con sus medallas, todas las... Pues a ver quién es el guapo que le dice, pare usted, a ver, es que son personas que... Pues Antonio, te tenemos que dar las gracias por esta exposición tan maravillosa que me dejas... Las gracias a ti, al equipo. Yo sabía que iba a hacer una investigación muy buena, que nos iba a encantar, a mí me ha encantado. Málaga necesitaba de este personaje, Fernando. Sí, cierto. La historia, aunque sea un fascista, ante todo, no es la etiqueta del partido político. Aprendamos. Era el espíritu humano. Un hombre que ante todo estaba la vida humana, más que el dinero, más que todos los poderes. Era el hombre. Aprendamos de estos personajes. Son los que de verdad. Pues como yo sabía que nos ibas a sorprender y estaba deseando escucharte, te he preparado un reconocimiento en nombre del programa y mío propio, que dice: el programa de promoción y difusión cultural Descubre el Guadalhorce, de acuerdo con la directiva de Fion Televisión y Radio Pizarra, concede a Antonio Olea Pérez este reconocimiento a la excelencia Tú haces Guadalhorce, por la labor que desempeña en labor de nuestra comarca, su patrimonio y sus raíces. Te hago entrega de reconocimiento y te damos las gracias. Muy orgulloso, muchas gracias, Fernando. La directiva y seguro que los televidentes. Gracias que al equipo también, por supuesto, gracias a todos. Espero que les haya gustado tanto como a mí, como a nosotros, que lo disfruten y nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todos. Muchas gracias.